¿Qué tal? Volvemos a videojuegos y esta vez es bueno. Bueno, me presento yo primero, soy Juanma, os sonará porque he estado ahí de pie 36 horas desde ayer y esta vez nos apetecía tener una mesa redonda con Anabel y iba a decir Samuel, pero es que todo el mundo lo conoce como Fukui, entonces no sé cómo presentarte bien. Vale, es una mesa en la que vamos a tratar de discernir primero qué es exactamente una IP de videojuegos, que muchas veces no está demasiado claro, porque hay diferencias entre una IP de videojuegos y una de cine, de televisión, de animación, etc. Y luego cómo llegar al gran público, cómo encontrar ese equilibrio a través de la creación de una nueva IP. Lo primero que me gustaría es que os presentarais, contaréis un poco vuestro background, de dónde venís y demás. Si quieres empezar con Anabel. Y iba a dar paso a Samuel. Muy bien. Pues hola, ¿qué tal? Como bien ha dicho Juanma, mi nombre es Anabel y nosotros estamos desarrollando en Malapata Studio un juego que se llama Campervan Make It Home, que no has puesto la portada con lo bonita que te había quedado. Ya, pero la vida. Es un juego sobre camperizar furgonetas y vivir la experiencia de viajar y crecer a través del descubrimiento personal, viajando y decorando, organizando tu propia van. Y bueno, yo empecé en marketing para videojuegos. La verdad es que aquí soy una intrusa. Ya no. ¿Ya no? Ya no. Ya tengo otro bagaje. Pero empecé en el polo de contenidos digitales de marketing para videojuegos y me lancé un poco a esta aventura, entonces soy un poco novata. Él tiene muchas más cosas interesantes que decir. Hola. Hola a todo el mundo, gracias por invitarme. Sí, creo que las canas me delatan. Para presentarme, pues como decía Juanma, mucha gente me conoce como Fukui. Eso es debido a que tengo un perfil de divulgación y comunicación sobre videojuegos, que es lo que me gusta, es a lo que me dedico. Y he participado en varios podcasts, medios escritos, canales de YouTube y Twitch hablando sobre videojuegos. Y en el mundo del desarrollo pues he participado en proyectos para juegos de móvil, juegos de PC y consolas y ahora juegos AAA. El último proyecto que participé que salió fue Endling, que es un juego de unos zorritos muy cookie, que ganó un BAFTA, la verdad que en ese aspecto estamos muy contentos. Y ahora estoy, como decía, en el mundo AAA, estoy haciendo misiones para un juego pequeño que se llama Star Citizen. Lo de pequeño lo digo irónicamente para quien no lo conozca. Es uno de los proyectos más grandes que hay en videojuegos. ¿Qué número de jugadores tiene Star Citizen ahora? Aprox. ¿10 millones? ¿11? No tanto. Activos creo que eran 3 millones, perfecto. 2 millones, algo así, únicos al año o algo así. Vale, perfecto. Doble A. Y está bien, la cosa va bien. Guay. Vale, lo primero, interrumpiros cuando queráis, sin violencia, porque cuanto más dinámico mejor. Quería empezar preguntaros por el concepto propio de IP dentro del videojuego y si creéis que ya estamos en ese momento en el que se puede hacer un videojuego de casi cualquier cosa. Que me parece que es algo que hasta hace 4 días no se podía hacer porque los videojuegos siempre están muy circunscritos a lo que venía de antes. Entonces no sé si hay libertad total, sobre todo viendo los proyectos que hemos visto de animación, que como hay una libertad absoluta, una creatividad completa. Entonces el videojuego aún tiene como, bueno, hasta aquí. No sé qué opináis. Yo creo que sí, que hoy día el medio ha madurado suficiente, aún le queda mucho por madurar, pero hay juegos de muchos géneros distintos y cada vez se atreven más con temas más adultos, más diferentes, más sentimentales o emocionales, podríamos decir, y creo que incluso se están especializando, ¿no? Hay géneros que son más propicios a ese tipo de aventuras más diferentes, de dar el paso a hacer algo distinto porque pues no hay tanto riesgo, pues podemos decir pues visual novels o walking simulators, ¿no? Juegos que no tienen un coste interactivo tan fuerte, entonces pues van más a tratar otro tipo de temas o a buscar un arte un poco más distinto, y quizás sí que hay otro tipo de juegos más clásicos, ¿no? Que siguen estando en la misma burbuja. Y sobre la IP, es una pregunta difícil. A esto venimos. Yo la verdad que veo, yo de hecho
empecé mi carrera laboral en el mundo de la animación, de hecho. Yo trabajaba para Cromosoma antes de que cerrara, las tres besonas y tal, eso a lo mejor sonará, las tres mellizas en castellano. Y de lo que recuerdo de aquella época, yo creo que las IPs son bastante parecidas en videojuegos y animación. La gran diferencia que veo en videojuegos, al menos a día de hoy, como digo, el medio del videojuego ha evolucionado y ha cambiado, es que las IPs en videojuegos duran mucho más, son cada vez más longevas. Creo que en videojuegos tenemos ejemplos como Minecraft, como World of Warcraft, como Warframe, MIF Online, Destiny, juegos que llevan una década o más siendo juegos en activo con millones de jugadores, que se renuevan, que se reinventan, que va sacando contenido constantemente, y creo que esa es la mayor diferencia. Hay una inversión tan fuerte en dinero en videojuegos que en lugar de lanzarla, ¿no?, como sería en animación en cine y luego en un formato streaming o en DVD y ya está, que era el formato clásico de videojuegos antaño. Pero creo que a día de hoy, gracias a Internet, el formato digital ha virado a eso, a IPs mucho más longevas y que está por ver a dónde llegan, ¿no? League of Legends mismamente, por ejemplo, es un ejemplo de que incluso ha creado los eSports alrededor suyo, bueno, ha popularizado, y que a saber cuántos años más estará por ahí. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia, la longevidad de formato. Y yo creo que también que en el mundo indie están apostando muchísimo en el hecho de crear IPs y que ya no sea algo aislado, pequeñito, que se desarrolle, se consuma y se acabe, sino que yo me he ido encontrando a través de reunirme con publishers y tal que valoran el hecho de que haya un mundo creado alrededor del juego, si puede ser transmedia mejor, que lo pueda llevar a varios ámbitos, pero es algo que también yo creo que se está asentando mucho en lo indie, de apostar porque las relaciones sean largas con una IP y que tomen fuerza y peso. Y a raíz de eso, y porque también cuentes un poco más de tu proyecto y que creo que encaja bastante bien con la pregunta, ¿se puede hacer una IP de cualquier cosa? Si quieres nos cuentas un poco de qué va Campervan, que creo que encaja con que a lo mejor sí. A ver, Campervan es un proyecto que yo desarrollé de manera planteé de manera muy humilde al principio. Pensaba sacarlo en pequeños formatos, de ir poco a poco ampliando el videojuego hasta que fuese pues un producto grande. Pero es cierto que para mí estaba muy claro que yo quería que Campervan fuese un producto fácilmente expandible, por así decirlo. Está inspirado en Unpacking, en el juego de organizar tu mudanza, y en este caso lo que haces es organizar tu furgoneta y tu equipaje para viajar y para prepararte para el destino. El hecho es que desarrollar una IP, cuando nosotros nos planteamos el crear un mundo de Campervan y que todo fuese coleccionable, nos encontramos también con ese reto de ¿y qué ofreces? Que sea diferente, que llame la atención y que dentro de lo diferente, porque esto es muy importante cuando creas una IP, no sé si tú estarás de acuerdo en que tienes que ser creativo un poquito, pero no mucho. No sé, listo. Sí, es como algo nuevo, pero dentro de, y que se entienda fácil y que tal. Conocible, sí. Sí, que lo veas y digas, ¡ay, ya! Entonces, vimos una oportunidad en el hecho de las caravanas, las campervan, porque era un tema que estaba muy en auge, lo primero, porque todo el mundo yo creo que ha soñado con irse, si no de viaje, o a tener una caravana, no sé si... Mira, están diciendo que sí. Yo he vivido en caravana, no mola tanto. Y sí que era muy importante eso, el hecho de que aunque viajases, pudieses encontrarte diferentes historias, diferentes personajes que van confluyendo y van creando el universo de Campervan y de ir viajando. Estábamos viendo antes la presentación de Alberto, yo llegué un poco tarde, pero más o menos conozco el proyecto. Y me gusta cuando empezó a destacar aquellos elementos que consideran los asideros con el plan crisis, soledad. ¿Creéis que en el videojuego es parecido? Es decir,
hemos salido ya de que el enganche del público sea esto es un Metroidvania o esto es una estrategia o esto es más allá de la mecánica, sino que hay elementos que, como tú decías, quizá cohesionen un poco y estén más cercanos a nuestra realidad diaria que el beber constantemente del videojuego anterior que ha tenido éxito. Sí, yo creo que sí. Ahora me encantaría saber la opinión de Samuel. Pero, por ejemplo, nosotros en la narrativa, al construirla, la de Campervan, teníamos muy claro que queríamos una historia que fuese muy afín a la mayor parte de la población, creo yo, porque todos, Campervan va un poco de has conseguido lo que se supone que tenías que conseguir, es decir, tú tienes tu carrera, tu trabajo, tu pareja estable y tal, y aún así sientes que te falta algo, como que el mundo tiene algo más que ofrecerte. Es una caravana lo que te falta. Se va a través de la caravana, pero es algo más, ¿no? Decorar tu caravana es lo que necesitas. Meter el platito exactamente en la ranura que corresponde. Que dé gustete. ¿Tú qué piensas? Yo creo que aún le falta al videojuego para llegar a ese punto en el que esos aspectos más humanos son más evidentes. Yo creo que, para bien o para mal, venimos de una industria en la que la parte interactiva es la esencia, es el core, es el núcleo, y creo que eso se demuestra muy fácilmente en cómo dividimos los géneros, ¿no? En cine, animación se habla de comedia, de drama, de terror, de acción, de aspectos más entendibles por todo el mundo, ¿no? Más universales. En cambio, en videojuegos hablamos de juegos de disparos, juegos de plataformas, juegos de lucha, de lo que estamos haciendo, ¿no? Metroidvanias, ¿qué nombre es ese? De cómo está estructurado el videojuego, más de lo que sentimos o de lo que vemos, ¿no? Creo que incluso pues, visual novels, por ejemplo, ¿no? ¿Qué género es ese? Visual novel, lo que haces es una novela visual, o sea, todo mucho más sota, caballo y rey, y creo que aún queda un paso para llegar a hablar más de, pues, qué juegos de comedia hay, qué juegos de terror, por ejemplo, sí que es algo que se suele identificar más fácilmente, pero juegos de drama, por ejemplo, ¿qué juegos de drama hay? Pues creo que ese aspecto aún falta, y quizá es no tanto por la madurez del propio sector, sino por la naturaleza de la parte interactiva, ¿no? Que al final lo que haces en un videojuego pues tiene mucha importancia, entonces hay que tenerlo en cuenta y suele ser lo que más llama la atención, lo que vas a llegar a hacer, porque son unas cuantas horas y es una actividad que suele ser repetitiva, entonces tiene que ser mínimamente interesante. Ambos habéis participado, tú has participado en varios proyectos, también anteriormente también a este. ¿Cómo se afronta el hecho de intentar venderle a alguien del sector, insisto mucho en alguien del sector, un proyecto que no encaja con las reglas propias del sector? ¿Cómo se afronta esto? ¿Cómo es? Te voy a vender un juego de decorar una caravana porque es súper guay y esto a la gente le va a gustar y el tipo está pensando, bueno, pues esto no es un Metroidvania, un Souls-like, un algo que pueda identificar, o cómo se le vende, no es una historia de la humanidad se va a la mierda, ¿sabes? En fin. ¿Cómo se afronta esto? ¿Cómo se afronta? Yo creo que teniendo claro a quién va. Cuando tú tienes claro a quién va el videojuego que estás intentando, pues eso, encajetar a alguien que te lo financie, ya van saliendo poco a poco todos los puntos que tienes que remarcar. Por ejemplo, nosotros hablamos de selling points, es decir, qué cosas tiene lo que estás ofreciendo que le pueda interesar a tu público, porque también es mucho demostrarle que estás hablando con esa persona porque tiene un sentido lo que le estás ofreciendo. Por ejemplo, yo Campervan no he ido a Devolver a enseñárselo, no tiene sentido. Pero yo creo que cuando tienes muy claro a quién va dirigido, para quién estás haciendo ese videojuego, te sale ciertos rasgos que, por ejemplo, en el caso de Campervan, estaba muy claro que nosotros teníamos ciertas cosas que no podían faltar. Uno, tenías que personalizar la furgoneta tú, y eso no había... era incuestionable. Otra parte era que tenías que encontrarte lo gracioso de una van, que es los muebles transformables, que tengas de pronto una cama y de pronto un sofá y cosas así. Y luego la parte relajante de, obviamente mi juego no va para un jugador de Metroidvania y tal, entonces cuando sabes a quién se lo diriges, adaptas el color, adaptas la estética, adaptas la historia
a un público que quieres que se sienta afín y ya se lo dices. ¿Y? ¿te cuadra? Sí, claro que sí. En tu caso, YouTubers Live, que estuviste ahí, Sí, es algo sí. que me fascina, que eso exista. De repente es como, está de moda, YouTubers, adelante, hagámoslo. Sí, sí. O sea, este tipo de historias, ¿cómo se afrontan? Que no me imagino presentando el Bueno, proyecto. YouTubers Live fue un proyecto bastante fácil. Sí, claro, o sea, era como, Porque- esto está de moda, hagámoslo. Sabíamos que iba a triunfar, de hecho hubo mucha prisa por sacarlo cuanto antes. Demasiada presión, creo yo, incluso, de sacarlo ya, porque era como alguien seguro que se le va a ocurrir y lo va a hacer antes que nosotros. Fue más una cuestión, al menos en ese proyecto, de encontrar qué era, ¿no? Porque al principio el proyecto iba más sobre la gestión, porque la empresa había hecho juegos de gestión, había hecho proyectos de Tycoons Sí. de la ACB, de baloncesto, de ser entrenador, de fichar y tal. Y entonces al principio el proyecto era muy de eso, ¿no? De mejorar un poco tu setup, de mejorar tus números y tal. Y yo cuando llegué a una cosa que quise hacer y empujé fue para que fuera un poco más Sims, ¿no? Que fuera más la experiencia de cómo te relacionas con otros youtubers, cómo te relacionas con tu audiencia, etcétera, no más un poco la parte más humana. Pero eso, yo creo que fue un proyecto fácil de vender, porque el público era claro y vamos, el hueco era el lugar y el momento adecuado. Pero a la pregunta de cómo se hace para un proyecto que se sale un poco de los aspectos más típicos, que intenta hacer algo diferente y cómo se vende, yo creo que hay dos aspectos clave. Uno, cómo se lo vendes al publisher o cómo se lo vendes a la audiencia. Al publisher yo creo que es bastante fácil. Yo al menos lo que voy viendo es que están bastante abiertos a cosas distintas. Y si tú tienes pasión y crees en ello, es bastante fácil contagiarlo y convencerles. Ahora, los publishers luego, una vez, aunque les convenzas, ellos piensan, vale, ¿yo cómo voy a marketear esto? ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a vender? ¿A quién se lo voy a vender? Creo que esa es la parte que todavía cuesta más. Porque además las plataformas en las que se distribuyen los juegos, las tiendas están como muy prehechas, ¿no? Y entonces tienes tus banners y tus etiquetas y tal. Entonces, si quieres hacer algo diferente, no puedes. Entonces, estás abierto al SEO de esas tiendas, y entonces las tiendas, pues la gente busca, pues lo que decía, los géneros de plataformas, visual novel, no sé qué. Entonces, cómo lo etiquetas, cómo lo vendes para que te lo encuentren, cómo buscas un punto en común con los otros. Entonces, hay muchas empresas, nosotros nos encontramos sobre todo con Endling, el juego este de los zorritos que decía. Sí que fue un proyecto que no se parecía a muchos otros juegos, no había muchos juegos de ser un animalito y cuidar a otros animalitos y ya está, el juego va de eso, no tiene mucho más. Y es un juego que va más a la historia, a la parte emocional de cuidar a esos cachorritos que son los últimos de la Tierra, a un mensaje de concienciación medioambiental, etc. Entonces, en un proyecto así, era difícil encontrar otros proyectos similares de los que buscar un lenguaje de a ver cómo lo han vendido, vamos a copiar, ¿no? Cómo lo han hecho. Y muchas empresas que decían, me encanta, súper bonito, me encantaría jugarlo con mis hijos y tal, decían, pero no lo vamos a coger porque no sabemos cómo venderlo. Entonces yo creo que esa es la parte que todavía falta. Empresas que corran más riesgos o que tengan un catálogo ya de ese tipo de juegos y entonces las personas digan, vale, voy a buscar juegos del publisher tal que tiene ese tipo de juegos. Todavía hay pocos publishers de esos. Entonces ahora llegamos a la pregunta de la charla. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre hacer un proyecto que a ti te guste, que no esté demasiado adaptado a las leyes del mercado, pero a la vez que sea vendible y que haya un publisher que lo vaya a comprar? Contextualizo un poco, la mayoría de la audiencia que tenemos es más de animaciones, no es de videojuegos. Sí tenemos publishers que sean productores que van muy a cierto tipo de juegos. Podríamos decir que Annapurna es un juego más más artísticamente más destacables, Devolver quizá más punkis, Raw Fury se ha movido ahí, pero digamos que sí hay algunos publishers, pero el resto lo que están buscando es simplemente vender y tiene un catálogo muy loco. Team 17 es como todo lo que le venga. Has mencionado 2 o 3 publishers, pero ¿cuántos publishers hay en los videojuegos? Hay cientos. Claro. Entonces siguen siendo una isla muy, muy pequeñita. Claro. Entonces, ¿cómo se gestiona ese equilibrio? ¿Respondéis esto y nos vamos? A comer. Mira, voy a hablar de mi experiencia.
nosotros empezamos a lo super indie, no teníamos dinero financiado con lo que teníamos y punto. Y para nosotros era muy importante, uno, encontrar algo que, por así decirlo, un envoltorio en el que era las campervan. Un envoltorio que fuese fácilmente reconocible y que estuviese muy en tendencia o en la moda en ese momento, ¿no? Yo muchas veces cuando digo, sí, un juego de camperizar caravanas, ¿no? Muchos nos dicen, ¿y eso cómo no ha salido ya? Es como, es demasiado obvio, ¿no? y yo me quedo sin cara de no te sé responder a esa pregunta. Pues tampoco hay muchos juegos de malversar dinero y es como muy obvio. Sí. Hay que decir, está muy de moda, o Está muy yo qué de sé, recalificar terrenos. Entiéndeme. Y yo creo que el equilibrio está en, por lo menos para cuando empieza, porque nosotros somos un equipo super junior, cuando empieza es encontrar un equilibrio entre lo que el público quiere, en este caso un videojuego en el que pueda personalizar su caravana, y lo que nosotros podemos llegar a hacer y no volvernos locos en el proceso o sacar un juego que sea roto, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que la complejidad en realidad es crear el equilibrio entre lo que los demás quieren, lo que tú puedes aportar y le vas a poner pasión porque vas a estar un año y medio o 2 años solamente con eso y le tienes que echar ganas porque yo llegué a un punto con el Kickstarter que no quería ver una caravana en mi vida. Ya se me ha pasado. Pero, claro, pues yo creo que ahí está el punto. Yo opino bastante parecido. Yo lo explicaría por eso con una analogía de un triángulo. Entonces hay 3 aspectos en un videojuego que serían la narrativa, el apartado visual y el gameplay. Entonces, si tú como autor, como creador, dices yo quiero hacer un videojuego súper diferente, quiero hacer algo que nadie ha hecho, quiero hacer lo que yo quiero hacer, aunque luego no haya público, quiero hacer lo mío, ¿no? Si esos 3 aspectos, los 3 son muy particulares, son muy diferentes, no se parecen a nada, yo creo que en el mercado tu potencial va a ser poco, la gente no lo va a entender. Ahora bien, si de ese triángulo tú dices, bueno, voy a sacrificar, voy a uno de esos aspectos dejarlo un poco, que sea más mainstream o que sea más reconocible, y los otros 2 es que los voy a llevar a mi terreno de lo que quiero hacer, más bizarro, más personal, más de autor, al menos tienes algo que la gente pueda anclar, ¿no? Que incluso el marketing puede utilizar para darlo a reconocer. Entonces creo que hay que buscar ese equilibrio que decía Anabel, pero en ese triángulo, ¿no? De un aspecto que sea mínimamente real. Dejar un anclaje, el que sea o estético o mecánico. Bueno, pues la pregunta obvia es ¿qué no hacer ahora? Es decir, ¿cómo no abordar esto? Más allá de, evidentemente, que te vuelvas muy loco y digas bueno, esto va a ser una mecánica completamente novedosa con un arte que no se ha visto nunca y tal, y al final ahí te pierdes, pero imagino que ya tenéis, sé que los dos tenéis background suficiente como para decir, pues esto es una cagada, esto no va bien, ¿qué no? ¿Qué no hacer? También Creo que es interesante que tú des el punto de vista de ya con un montón de años de experiencia. Me está llamando viejo ya un par de veces, pero bueno. Pero muy bien conservado, Samuel. y porque yo lo veo más como en los juniors. Ya. Si queréis, os ayudo, empiezo yo. A nosotros, bueno, yo tengo un medio muy pequeñito, pero nos llega mucha gente preguntando. Y siempre más o menos nos encontramos con lo mismo, que es, tengo esta idea de intentar imitar, inserte aquí juego mainstream de 250 millones, pero pequeñito. O sea, quiero hacer un Assassin's Creed, pero en Soria, dijo. Esto no va a salir bien. O sea, es decir, la gente ya se ha habituado a una serie de características mínimas que nos pueden parecer que son verdaderamente sencillas de hacer, pero que ha requerido un trabajo de 3 años por parte de 100 personas. Las colisiones, giros de cámara, bla, 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 que no lo vas a poder replicar, ni aunque quites mucha gente y tal. Nos solemos encontrar proyectos muy sobredimensionados y sobre todo faltos de referentes fuera de la caja. No sé. Es decir, cuando hablamos de campervan, y puedo entenderlo de por qué nos ha hecho esto, pero bueno, eso es un referente un poco fuera de la caja. Estás haciendo un juego de espadas, estás haciendo el enésimo juego de fantasía medieval. Dejad de hacer videojuegos de fantasía medieval, por favor.
no has metido un lore de 5.000 millones de páginas, metes un lore de 5.000 páginas. Todo ese tipo de cosas. No sé, son las cosas que yo detecto, pero no sé si hay algunos elementos que digas, no, aquí no te metas. Yo podría hacer una lista enorme de cosas que no deberías hacer. Adelante. Pero lo primero es qué quieres conseguir. Es decir, hay gente que a lo mejor hace un videojuego simplemente para hacer currículum o por aprendizaje o porque tiene tiempo libre y es un hobby, no tiene por qué ser tu trabajo. Entonces, en ese aspecto, pues yo creo que ahí no hay crítica. Haz lo que te dé la gana, experimenta y ya está, faltaría más. Ahora bien, en el momento que quieres que esto sea mínimamente viable a nivel de negocio y que sea rentable y que no te lleve 20 años de tu vida, entonces, pues lo primero es asumir que siempre vas a sobredimensionar tu idea, de que vas a subestimar lo que puedes hacer. Entonces, todo lo que pienses siempre va a ser más grande de lo que vas a poder hacer. Entonces, asume que vas a tener que recortar cosas. Eso es lo primero. Lo segundo que yo veo más habitual es que los equipos faltan perfiles específicos. Es decir, que somos muy de ponernos muchos gorros, ¿no? Y ahora hago programación, y ahora hago diseño, y ahora hago arte, y ahora no sé qué, una misma persona. Y al final el tiempo es el que es. Y si no le dedicas el tiempo suficiente a las cosas, al final no quedan tan bien. Y si haces 20 cosas, pues al final pues habrá cosas que no quedarán tan bien, pues porque no le has podido dedicar el tiempo. Entonces, en la medida de lo posible, si tú tienes un proyecto y sabes el tiempo, los recursos que te va a llevar, es tener en cuenta que vas a necesitar gente mínimamente especialista, al menos en los ámbitos más grandes, ¿no? Pues programación, arte y diseño, que serían los 3 grandes pilares mínimo. Esos 3 pilares como mínimo que haya personas dedicadas full time. Si no, pues eso, uno de los aspectos acabará viéndose perjudicado. Y lo siguiente que yo también veo mucho, y ya por acabar una lista más bien corta, sería el que tu juego se entienda. O sea, haz pitches, ves a eventos y cuando lo expliques que la gente lo entienda. Porque a veces hay gente que lo que tú decías, ¿no? Tiene un lore súper enorme, te empieza a contar el lore de sí, porque los dioses entonces en este mundo crearon no sé qué, no sé cuántos, y dices, vale, pero ¿yo qué hago? ¿De qué va este juego? El lore es muy bonito para darle vida a un mundo. Cuando juega al juego ya lo veré, pero no es lo primero que hay que explicar. Lo mismo a lo mejor con el arte. Pues si tengo referencias del autor de el siglo no sé qué tal, me parece muy bonito, muy, muy interesante, pero no es lo que va a vender el juego. O sea, a lo mejor a ti como creador te gusta mucho, pero has de saber que practicar ese pitch elevator, ¿no? Típico de en pocas frases, véndemelo, contágiame la ilusión por ese juego y que yo me visualice qué voy a hacer, qué voy a vivir, qué voy a experimentar en este juego. Yo el primer, creo que, error gigante que hay es querer hacer un juego que no tienes experiencia para hacer. Ese es el gigantesco. Es decir, yo estoy en un coworking, veo muchísimos estudios pasar, muchísimo tal, y yo soy muy cotilla, siempre voy en plan, ¿qué estás haciendo? Y cuando me dicen, estoy haciendo un Metroidvania inspirando en Blasphemous, pero, y yo en plan, pero, ¿y qué ha hecho? Y me dicen, pues no, jueguecito de Jump. Y yo, ok. Y eso yo creo que es un error gigante porque no puedes hacer un juego de 5 años si no has hecho uno de 3 meses primero, y luego de 6, y luego de 1. Luego, por otra parte, creo que confundimos un poco lo de tener creatividad y mostrar algo diferente con, por ejemplo, el Metroidvania, ¿no? Es que voy a hacer un Metroidvania de los dioses griegos, que eso no existe. ¿Todo el mundo sabe lo que es un Metroidvania? Sí, más o menos por ahí. ¿Alguien que no? No, vale, pues contamos. Metroidvania es básicamente un jueguito en el que hay un mapa gigantesco al que tú no tienes acceso, al que tú vas accediendo poco a poco. Es decir, sabes que hay un punto aquí, le estás viendo que esa parte del punto del mapa existe, pero hasta que no has conseguido, qué sé yo, doble salto, una llave, un poder nuevo que te permita acceder a ese punto, no se está desbloqueando. No es el típico juego que hay un nivel, luego otro nivel, no. Digamos que tienes todo abierto y tú mismo tienes que ir consiguiendo elementos que te permitan acceder a ese punto. Porque lo hemos repetido varias veces y... Sí. Perdón, porque a mí me pasa también mucho. Entonces, ¿qué pasa? Es como, no, es que de este género concreto nunca se ha explorado con
este tema mítico del que todo el mundo habla y hay tropecientos mil millones de videojuegos y es como, pero eso no es creatividad. Es decir, ha cogido un género súper conocido y un tema muy conocido y lo ha unido, no... Y bueno, yo eso no lo digo, lo pienso y me callo y hago así. Va a salir todo fenomenal. Yo he aprendido a no dar mi opinión, si no me la piden. Y luego hay otro que con este he luchado yo mucho y es la autoexigencia y el perfeccionismo. Es decir, sí. ¿A favor o en contra de eso? En contra, totalmente. No, es decir, no te aporta nada bueno querer que tu juego no salga nunca porque no está nunca suficientemente perfecto como para ser eso, no existe nunca, jamás. Es más, hubo una frase que yo escuché que a mí me encantó, me ayudó mucho en mi vida laboral en general, y es que si sale perfecto como tú lo tenías en tu mente, ha salido tarde. Sí, no se dice que los proyectos no se terminan, sino que se abandonan, ¿no? Esto es así. Sí. Cualquier cosa que hagas en la vida, esto ya estaría. Tal cual. Claro. Y yo creo que eso es muy importante. Muy bien. Esto se me ocurre un poco sobre la marcha. Estaba intentando acordarme de... existen proyectos transmedia, me ocurren varios, sobre todo de animación y videojuegos, pero no se me ocurre ninguno que haya salido bien, en general. Suelen ser cosas como muy cogiditas, no sé si esto se está grabando... Bueno, quizá el videojuego de Tadeo Jones no sea el mejor juego que existe, quizá los juegos de Crybabies no sean los mejores videojuegos que existen. ¿Por qué creéis que es tan difícil aunar lenguajes? Esta pregunta se queda un poco afuera del tono de la charla, pero aunar lenguajes diferentes dentro del medio. Porque debería funcionar. O sea, sobre el papel es como, jolín, tengo, qué sé yo, Stranger Things, que prácticamente es un videojuego la serie, o sea, está estructurada exactamente como un videojuego. Pasan niveles, adquieren conocimientos, poderes, sería como muy fácil. Bien, pues... ¿Puedes repetir la pregunta? Porque he desconectado durante un segundo y me he perdido tela. Les pasa a mis padres cuando hablo. Me refería, ¿por qué creéis que nunca funciona la traslación al medio de otros medios? Es decir, en el videojuego no suele funcionar adaptar nada. Y cuando se hacen proyectos transmedia, aquí hemos visto alguno por ahí, es como, no sé yo si esto va a salir bien. Yo no sé responder. Es decir, lo he visto muchas veces, lo he intentado adaptar, no me funciona nunca. Ajá. Y es como, no sé, ¿qué pasa? Es decir, no entiendo, porque ideas de juego de mesa la he intentado adaptar a videojuego y ha sido un fracaso. Ideas de creadores de contenidos que crean juegos, que crean contenido para videojuegos, lo he intentado adaptar al videojuego y no han funcionado. Y ya por no hablar de llevarte a lo mejor un estilo o un modo de contar historias, llevártelo a videojuegos tampoco, entonces no, yo no lo sé. Perdón por la pregunta, ya os lo digo. Yo creo que algunos de los motivos, y ojo porque yo tampoco afirmaría tan rotundamente que todos fracasan. No digo fracasen, digo que como calidad... Exacto. Bueno, o sea, fracasar, ¿no? De hecho, o sea, hay productos transmedia que pues quizá no son de gran calidad, pero funcionan muy bien comercialmente. Yo quiero creer que el motivo es que a veces la gente que se encarga de esos proyectos simplemente no conoce el lenguaje del otro medio. Si tú creas un proyecto de videojuegos, si a esas personas que hacen videojuegos dices, vale, y ahora hazme el libro sobre la historia de uno de estos personajes, pues esas personas no sabrán, tienes que buscar un buen partner, ¿no? Un buen conocimiento de alguien, de alguna empresa que te ayude a hacer eso, que haya hecho muchos libros antes. Y a lo mejor esa relación no existe porque los del videojuego no conocen el mundo editorial y tal. A nosotros nos pasó con Extra Life. A nosotros Extra Life era un proyecto de serie documental en el que se iba desarrollando en videojuego mientras lo grabábamos para una serie de YouTube. Y estaba financiado en una parte por Planeta y obviamente pues Planeta quería que hiciéramos un libro y empezamos a hacer el libro y yo les dije, pero es que yo no sé escribir un libro, que nunca he escrito un libro, yo sé hacer videojuegos, y al final lo cancelamos porque veíamos que no podíamos hacer un libro, o sea, lo podíamos haber sacado, ellos estaban dispuestos a publicar lo que escribiéramos, no nos ponían muchas pegas. Fenomenal. Pero precisamente, ahí está, hubiera salido pues de baja calidad. Resulta
está curioso, ¿no? O sea, porque hemos tenido 15 años de Marvel, que de repente ha sido como pasar del cómic al cine y sale todo perfecto. Y el videojuego un fracaso. Y para la pregunta es que algo se me ha ocurrido. Hablando de preguntas, para poder ser muy incómodas, tenemos 10 minutos. Perdón. No sé si tenéis por ahí una mano levantada. No veo más. Hola, buenos días. Hace un rato habéis hablado del nicho de mercado, es muy interesante. Me gustaría saber si opináis que el nicho de mercado de los videojuegos está atascado, si estamos igual que hace 5 años o 10, y si algún día creéis que veremos a 60 euros un Walking Simulator, por ejemplo. Si eso llegará a suceder algún día o seguiremos igual que ahora. ¿Puedes repetir? Porque Era hay un poco de eco por aquí. Sí, tenemos eco, entonces la repito y si me equivoco me lo dices. Era acerca del nicho de mercado, de si ha variado los últimos 5 años y si algún día títulos, ha puesto como ejemplo un Walking Simulator, pero bueno, entiendo que títulos de nicho llegarán a ser como un mainstream y pagaremos como 60 euros por... ¿Sí? El tiempo que necesitéis, ¿eh? Pues no sé, sacando la bola de cristal, yo no creo que según qué juegos ahora de nicho en el futuro tengan full price. Yo creo que parte de la gracia del medio es que hayan productos diferentes, con diferentes propuestas y además diferentes precios. Un ejemplo reciente es el de... no me acuerdo el nombre, iba a decir el nombre y se me ha ido de la mente. Pero un juego de ciencia ficción que ha salido hace poco, que tiene una calidad AAA, Fort Solis. Fort Solis es un juego de ciencia ficción, es un walking simulator, un astronauta, un científico, no sé, que va a una estación de Marte, no sé qué, y pasan cosas así, un thriller y tal. Es un juego cortito, muy cinematográfico, tipo walking simulator. Cuando decimos walking simulator son juegos que tienen poca interacción, que es más tú explorando el mundo y desarrollando la trama a medida que vas encontrando cosas, ¿no? Pues es un juego que a nivel de calidad podría ser un juego de 60 euros, es decir, compite con Call of Duty, es increíble cómo se ve, pero no se vende a ese precio, porque yo creo que el contenido, el público no está todavía dispuesto a que un juego de... Por desgracia, eso pasa en la industria, mucho público todavía valora el juego a peso, y un juego de 4 o 5 horas como es el Fort Solis no puede tener el mismo precio que un juego de un Call of Duty que te da cientos de horas. Entonces yo no creo que eso vaya a cambiar y espero que no cambie. Me parece bien que haya juegos diferentes. Y si en estos últimos años ha cambiado los juegos de nicho, sí, yo creo que van saliendo nuevos juegos de nicho, como los Cozy Games o juegos, pues, un packing, ¿no? De repente es como un juego que hasta ahora nadie había pensado, nadie había hecho de esta forma tan bonita y saldrán otros juegos como ese, yo creo que Sí. Sí que se habla muchísimo siempre de que desarrolle juegos de nicho y que sea para un público específico, pero al final eso yo creo que, aparte de vista comercial, creo que enriquece muchísimo la industria y que haya diferentes temas, diferentes videojuegos adaptados a públicos pequeños que aporten experiencias diferentes y también visiones diferentes. Y ya está, no sé. Por aportar un pelín, creo que según se ha ido ampliando el público que juega videojuegos, pero sobre todo la gente que hace videojuegos, se han ampliado los nichos. Es decir, algo tan lamentable como que la incorporación de la mujer al desarrollo del videojuego haya llegado, se esté realizando más o menos de una manera normal durante los últimos 10 años, de repente ha ampliado completamente el tipo de juegos que se querían hacer, porque las sensibilidades son distintas, porque las orientaciones son distintas, porque el background es distinto, porque al final uno habla o trata de hablar de lo que es más cercano. Ayer estaba comentando, hablé con mucha gente. Ayer estaba comentando, ¿conocéis un juego que se llama God of War? ¿Sí? ¿Os suena? God of War salió, ayudadme, 2004, 2005, no sé. El primero, sí. Sí, por ahí, inicio de los 2000.
En God of War eres como una especie de dios, bla, bla. Es un tipo como yo, pero fuerte. Y entre niveles, como para recuperar energías, que ni siquiera me acuerdo muy bien por qué se hacía esto. El protagonista como que se metía en un jacuzzi con concubinas, tenías como un minijuego, básicamente consistía en giraba la cámara, no se veía nada, pero que te estabas acostando con las concubinas. Esta misma gente ha hecho como 3, 4, 5 juegos. Actualmente la saga God of War va de que ese mismo héroe está envejecido, tiene un hijo y no quiere, una de las tramas es, o sea, como leitmotiv del juego, no quiere que su hijo sea lo que fue. La diferencia entre un juego y otro es que los desarrolladores ahora están calvos, tienen hijos. Los mismos tíos que con 24 años, por lo que les gustaba era lo que les gustaba, ahora tienen ese tipo de inquietudes y han decidido llevarlo ahí. Son de los pocos que en un AAA pueden meter este tipo de cosas porque es una saga como muy fuerte y realmente pueden hacerlo de final. Pero el videojuego se ha ampliado y los nichos se han ampliado porque la gente que los desarrolla ha cambiado, lo cual es bastante cerebral. ¿Más preguntas? Por favor, para rellenar estos 5 minutos. Mira. Gracias. A ver si consigo formular bien la pregunta. Es que cuando se habla de producto transmedia, yo vengo de la comunicación audiovisual y a mí me han metido mucha matraca en la carrera con los productos transmedia. ¿Mejor qué? Creo que no se entiende nunca qué es un producto transmedia. O sea, la gente cree que un producto transmedia no es lo mismo pero en otro medio. El videojuego pero hecho peli. El videojuego pero hecho cómic. O sea, ¿no creéis que a lo mejor a la industria lo que le haría falta es entender mejor qué es un concepto transmedia? De que a lo mejor un videojuego no necesita ser un cómic, una peli, sino que si surge una buena idea para ampliar el lore. Por ejemplo, no sé, haces un videojuego, plataformas, que no tiene mucha historia, pero dices, jolín, estos personajes podrían tener una historia y ahí sí puedo sacar un libro. ¿Creéis que se podría tirar más los productos transmedia ahí, no a copiar el videojuego a un libro o a copiar a un videojuego a una serie, ¿no? O sea, como expandir el universo. Yo los ejemplos que he visto de transmedia creo que ha sido así, en plan, se ha expandido la historia, el lore, a través de otro tipo de productos, ya sea miniseries de animación o cómics, que es lo que yo he visto a priori, ¿no? ¿Hay otro ejemplo que tú sepas? Se hizo un cómic del League of Legends, pudo ser. Ya como tiras uno de los personajes de una muchacha. Yo estoy un poco desconectado. Puede ser, pero bueno, si hablamos de League of Legends, que es una IP enorme, el mayor ejemplo de transmedia en la línea que dices tú es la serie animación Arcane, que precisamente hace eso, ¿no? No tiene nada que ver con el videojuego en cuanto a que el videojuego es un juego de acción en el que tienes que cumplir un objetivo, que es destrozar unas torres y son dos equipos uno contra otro. Esa mecánica, ese conflicto no se ve en la serie de animación, sino que van más a los personajes, a aprender cómo son cada uno y cómo es ese mundo a través de sus ojos, cómo son las diferentes clases sociales que hay allí, cómo son sus relaciones, qué conflictos hay entre esas clases sociales, etc. Yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que se hace. Para mí el problema, de nuevo, no he hecho ningún estudio para afirmar esto, pero creo o percibo que en muchos videojuegos, y pienso en videojuegos como StarCraft, como World of Warcraft, como Mass Effect, juegos que tienen lore, ¿no? Que tienen un mundo muy enorme y tienen muchos libros que se han publicado. Muchos de estos libros que expanden ese universo, el problema es que está expandido desde el videojuego, es decir, son documentos que tenían allí a la hora de hacer el videojuego, son documentos e informaciones que utilizaron para desarrollar el videojuego y que entonces luego simplemente los adaptan a una historia. Entonces es como, bueno, pues esta historia de esta raza o de este mundo que teníamos aquí, que habíamos hecho unas historias y tal para meter en el videojuego, ahora las desarrollamos un poco más, pero no al nivel inverso, es decir, oye, ¿qué historia en este mundo podemos explicar que sea interesante aprovechando este mundo? Yo creo que es lo que quizás sí que han hecho en Arcane, es decir, oye, queremos hablar de una historia sobre unas hermanas, sobre tal, no sé cuántos, pues esto tiene cabida aquí, vamos a utilizarlo. O a lo mejor no ha sido así, a lo mejor la propuesta fue desde el otro lado, pero creo que encajaron muy bien una historia que podía haber funcionado en cualquier otro mundo. Un poco el efecto Star Wars, ¿no? Sí. Quisieron ampliarlo, que dijeron, en realidad no tenemos universo. O sea, ha sido todo porque sí,
y ahora tenemos que Escogiendo. contextualizarlo porque no sabemos. ¿Qué idioma habla este muchacho? ¿Sabes? ¿Alguna pregunta más? Preguntaros básicamente qué roles profesionales tienen las personas que proponen nuevas IPs, tanto en compañías grandes como en un estudio pequeñito. ¿Son los escritores? ¿Son gente que está en el apartado visual, la directiva? Suelen ser decisiones que vienen desde arriba. Al final la gente que pone el dinero es la que manda. Entonces, en mi experiencia suele ser ideas desde la parte de arte o de narrativa o de negocio, pero siempre desde la parte directiva, o sea, creative director, visual director, narrative director o vision owner, que también enseñaba, ¿no? La persona que tiene una visión de qué es lo que puede hacer la empresa, dónde hay un hueco de negocio, o incluso del propio CEO, ¿no? O de la propia cúpula ejecutiva, a veces, ¿no? Que hay una tendencia, hay una moda, y a veces pueden ser incluso los accionistas que dicen, oye, ahora está muy de moda los superhéroes, hay que hacer algo de superhéroes, venga, buscar algo de superhéroes. Y YouTubers. desde arriba abajo. YouTubers es algo así, es decir, la gente que eran socios de la empresa daba la casualidad, creo que esto se sabe, si no yo lo explico aquí. Uno de los socios de la empresa que hicimos el videojuego YouTubers Live tenía una agencia de representación de youtubers. Entonces, digamos que su conocimiento del mundo del youtuber era bastante amplio, porque él, aparte de tener esta empresa de videojuegos, tenía otro negocio en el que hacía de representación de youtubers, ¿no? Entonces se le encendió la lucecita y dijo, pues ya que tengo una empresa de videojuegos, vamos a hacer un videojuego de youtubers, que además luego pueden monetizar mis propios youtubers. O sea, fue una idea de negocio pura y dura, de buscar ese hueco y ya está. Rara vez he visto que desde abajo se tengan ideas más narrativas o más de autor, al menos en empresas grandes que son las que tienen esas grandes IPs. Obviamente en indies sí que suele ser algo a veces un poco más democrático o algo un poco más de lo que le apetece al estudio, ¿no? Y si sobre todo llevan, estoy pensando ahora en The Game Kitchen, ¿no? Que han hecho Blasphemous 1 y Blasphemous 2, pues ahora seguramente estarán hartos y no querrán hacer un Blasphemous 3, entonces pues qué otra IP hay que buscar y entonces a lo mejor sí que hacer un poco de consenso de que les gusta o que se nos da bien o dónde hay un hueco. Sí, exactamente. En grupos pequeños indie normalmente se juntan, hacen brainstorming y luego se decide de manera unánime cuando hay concept, bocetos, etcétera, etcétera, cuál es la decisión que se toma, pero puede llegar de cualquier palo del estudio. Vaya, Campervan nació del equipo de marketing. Es decir, no tiene sentido. Pero sí. ¿Sí? Pues muchísimas gracias a los dos, gracias por haber venido. Gracias a ti. Muchas gracias. Este ratito, Sí. vamos a comer y Ñam, nos vemos ñam. luego.